amigo Víctor Cata, presente la sección Voces que no mueren. Hoy nos acompaña Elías Ojeda Toledo, profesor y cantante, quien nos va a interpretar una canción en lengua chinanteca. Quiero pedirle a nuestro amigo Víctor, por favor, que presente. Adelante, Víctor. Quise pelis ahí que rugapadiuse nesticha luchi ni rari nesa que carugapadiuse cabini cayuni nenu chiñaneca ni rutopa bandane rutopadilla. Buenos días, gobernador. Con su permiso, saludo con afecto a nuestros compañeros de gabinete y de la misma forma a las compañeras y compañeros de la prensa. Después de la caída de México en 1521, empezaron a llegar elementos extraños a las comunidades indígenas. En el caso de Oaxaca, en el caso de los zapotecos, pues empezaron, aquí no había ganado mayor, no había ganado menor, es decir, no había bueyes, no había caballos, tampoco burros. Entonces empezaron a llegar y la capacidad creativa de los pueblos originarios de nombrar lo nuevo. Al buey o toro le llamaron Yuseguna, y Yuse era el nombre del venado que tenía cuernos, y Guna porque tiene que ver con labranza, venado con cuernos que labra la tierra. Al burro le llamaron Belestia, es decir, conejo de Castilla. Al caballo le llamaron Maní Virginia. Maní es animal, Virginia es venado, pero venado sin cuernos. Y al borrego le llamaron Bicuyia, es decir, perro de algodón. Y a la cabra Maniguluyu, animal con bigote. A los granos como el café le llamaron Biziandá, cacao amargo. Al trigo le llamaron Yubastia. Yuba es maíz, Istia es Castilla, maíz de Castilla. Por consecuencia también al pan se le llamó Getashtia, tortilla de Castilla. A los frutos como la granada se le llamó Zerini, elote de sangre, elote rojo. Mientras que al melón se le llamó Gitustia, calabaza de Castilla. Y al plátano, que no existía acá, usurpó el nombre del cuajilote. Al plátano traído de Castilla se le llamó bidoa, mientras que al cuajilote se le llamó bidoaguishi, es decir, plátano de monte. Y pues bueno, nos da mucho gusto estar hoy aquí con el maestro Elías Ojeda Toledo. Él es el maestro de chinanteco, del VIC 49, allá de la zona de la Chinantla. Él es de Santa Cecilia, Río Blanco, de San Juan Petlapa, y pues con su enseñanza de él, con su música, pues nos está ayudando mucho para revertir el proceso de desplazamiento lingüístico, para fortalecer a las lenguas y también para que nos sigamos maravillando de la capacidad creativa que tienen las lenguas originarias. Adelante, maestro Elías. Dios Jifu Yaku Salomon Hara Ngana Ko Fang Mi Eleza Demo Muna Mugana Ari Ain Komsung Ekajin Za Genero Toledo Heda y Shanghu Kia Musun La Lene Tena Tazai Mota Hedu Tashipi Shito Tazai Metahe Le one to shipi sanita lene taki azabe akile sanita mineri wo ngoda wo mi ne za ibiye meta ne za ibiye meta ne za ibiye meta ne za ibiye meta no kyang no kyang leng he nu kyang mu tu ashe ne za ibiye meta ne za ibiye meta ne za ibiye meta ne za ibiye meta no ma mring no mu
eri mamo ne za ibi ye meta 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 no kyang le ni no henu kyang no ku ne ka hi ne za ibi ye meta za ibi ye meta za ibi ye meta za ibi ye meta ho geni mute mata mute geni geni mata ta za ibi ye mota za ibi ye meta za ibi ye meta za ibi ye meta. Muchas gracias.